Hola a todos, primeramente un gran saludo para todos. Antes que comencemos suscríbete a mi canal, activa la campanita y dale like si te gusta el contenido, que eso me ayudaría mucho. No los hago esperar, comencemos, familia, gimió, removiéndose entre las suaves sábanas que cubrían su cuerpo, deslizándose hacia abajo, desvelando el torso del muchacho de cabello rubio, desordenado, dejando a la vista su piel clara, tonificada tras los entrenamientos en Shield. Parpadeó un par de veces, encontrándose con un techo dorado, haciendo que abriera los ojos rápidamente, quitándose cualquier estupor que hubiera podido tener. Respiró fuertemente, notando cómo las vendas apretaban su cuerpo al hinchar su torso con el oxígeno. Soltó todo el aire en un suspiro pesado, apretando levemente los dientes, formando una mueca de dolor al sentir cómo sus pulmones se contraían, para volver a llenarse de aire, apretando contra las costillas. Lacerante, el dolor recorrió su costado, haciéndolo contener una bocanada de aire en su boca. Se movió, deslizándose por la superficie del colchón, notando cómo se hundía ante su peso. Oyó cómo los muelles rechinaban lentamente. Por lo menos no era un trozo de nube, como le había parecido en un principio, al notar lo suave y mullida que era. Frío recorrió sus pies, cuando estos rozaron el suelo, solo un poco, una pizca del mármol con el que estaba hecho aquel suelo demasiado fino y hermoso. ¿Dónde se encontraba? Pequeños trazos de recuerdo abordaron su cabeza, haciendo que la tomara con su mano, deslizando la lengua tras los dientes, rechinándolos lentamente, notando cómo la corona de sus muelas chocaban, levantándole un ligero dolor de cabeza. Removió su cabello con una mano, soltando otro suspiro, intentando recordar lo que había hecho. Él y Venom se habían estado enfrentando contra ese simbionte llamado Riot, el cual había tomado el control del cuerpo de Carlton Drake. Lucharon, llevando su batalla a la pasarela que llevaba a la sonda de la Fundación Vida, peleando contra él con todo aquello que tenían. Pero habían estado siendo inferiores. Sin poder usar el trueno, la tormenta que había estado sobre sus cabezas, fue derrotado por el enemigo. Al menos, lo que él mismo estaba recordando en su cabeza. Era un caos, con diferentes fragmentos que casi me creía que hubieran pasado. Un arco iris había caído sobre él, cuando su cuerpo, herido, sangrante, cayó al río. Parecía una locura, algo sacado de un libro infantil de fantasía 3. Haciendo un esfuerzo, intentando reprimir los recuerdos que estaban abordando su mente ferozmente, sin que pudiera procesarlos todos, el chico se puso finalmente de pie, notando cómo su cuerpo crujía lentamente con aquel simple movimiento. Contrajo la cara, en una mueca, comenzando a caminar por la inmensa habitación, notando el frío mármol bajo él. Siempre, con la mano derecha sobre su vientre, intentaba que el dolor no aumentara, creciera por todo su cuerpo. Suspiró, notando un aire frío sobre su rostro, cuando sus pasos, lentos, adoloridos por el tiempo en cama y las lesiones, lo llevaron al enorme balcón de aquella habitación de ensueño, abriendo los ojos lo máximo que le permitían sus párpados, más sorprendido que cuando se encontró con el techo de color dorado sobre él. Ahora, sabía que no era una simple pintura. Era oro de verdad. Jadeó de asombro, mostrando una pizca de confusión en sus ojos, moviendo la cabeza, estudiando lo que había bajo él. Casas sacadas de la edad medieval le dieron la bienvenida a aquel mundo, a varios kilómetros bajo él. Estaba en lo alto, de un inmenso castillo dorado, hermoso, refulgiendo con los primeros rayos del alba, mostrándose fuerte, impertérrito ante aquellas personas que lo vieron. Apoyó su peso en la baranda del balcón, admirando los bosques a los lados, con un inmenso mar al frente, surcado por lo que parecía ser un puente de colores, un puente del arco iris. Viendo aquello, el chico recordó por completo, cómo los colores del arco iris habían bajado a por él y luego nada, todo era negro. No podía recordar nada tras ver aquellas luces, mientras se hundía en el agua fría y oscura, notando cómo lentamente sus pulmones iban colapsando, llenándose de aquel líquido. Se había desmayado cuando abrió la boca, notando finalmente cómo el agua entraba en su sistema, hinchando su vientre. No puede ser, ¿cómo? Peleé contra Riot y luego caía al río, hundiéndome. Juré que aquel era mi final, pero esto es tan real. Naruto frunció el ceño, confundido por la vista que tenía al frente, hermosa, fantástica. Muchos desearían estar en un lugar, donde con una sola inspiración, notabas cuán limpio estaba aquel aire, desechando todos los males que la propia atmósfera contaminada de tu planeta, te daba. Era el paraíso. Entonces, con eso en mente, ¿estaría muerto y habría llegado al cielo? No. Era un pensamiento errático. Si realmente estuviera en el cielo, no sentiría dolor. ¿El infierno entonces? Otro pensamiento erróneo.
Si lo fuera, estaría rodeado de llamas y muertos, gente sufriendo. Solo quedaba que aquello fuera una mera ilusión, algo creado para que sufriera más al volver al mundo real. Su subconsciente lo habría creado, para estar en coma mientras se recuperaba. Aquello era lo único más acertado que encontraba, lo más lógico. Ese hermoso se escapó de sus labios, formando un rostro calmado, como si todo aquel dolor que estaba sintiendo su cuerpo, su mente, se hubiera marchado con solo ver aquella imagen alejada de los mortales. Pasaban los segundos, viendo cómo pájaros cruzaban los cielos, como naves, naves. Parpadeó una, dos, tres veces intentando ver si aquello era una ilusión de su mente, afectada por el golpe o la explosión en la sonda. Abrió la boca, cuando descubrió que realmente eran naves, deslizadores de color dorado o barcos aéreos. Pero, era algo alejado de su mundo. No conocía ningún lugar en la Tierra que contara con tan alta tecnología en sus vehículos. Incluso el Helicarrier parecía un juguete, comparado con aquel inmenso barco dorado aparcado en el puerto, justo sobre el mar que escurría, cayendo por el horizonte en una inmensa cascada. Tony Stark no había comenzado a construir vehículos de ese tipo. Y dudaba demasiado, que el gobierno los cediera a su gente. Tal vez podrían tener otros helicarrier escondidos bajo tierra, esperando para alzarlos en el cielo como una medida de seguridad, más contra los Chitauri, quienes podrían volver sobre ellos dos. Razonando, pensándolo lógicamente, no se encontraba en Estados Unidos, mucho menos en Nueva York. ¿Estaría en algún país extranjero? ¿Lo habrían capturado para obtener pruebas de su ADN? Nuevos pensamientos surcaban su mente, más oscuros que los primeros. Para que alguien estuviera interesado en él, necesitaría saber quién era su padre. Y, si lo habían descubierto, debía dejar de lado su lado amable. Apretó las manos sobre la baranda, mostrando ahora unos ojos oscurecidos, ligeramente cubiertos por el cabello rubio del chico. Has despertado agradable, melodiosa, la voz de una mujer llegó a sus oídos. Por inercia, Naruto aflojó su agarre sobre la baranda, mostrando sorpresa ante la voz amigable. En tensión, giró lentamente la cabeza, encontrándose con unos ojos oscuros, el cabello rubio oscuro recogido sobre su cabeza, con el cuerpo cubierto por un sencillo vestido blanco y ligeros adornos dorados. El adolescente abrió más sus ojos, reconociendo al rostro de aquella mujer. Fue la misma que lo salvó, cuando su cuerpo no quería abandonar la Ironamere en el río Hudson, queriendo morir bajo las frías aguas neoyorquinas. ¿Quién es usted?, preguntó, mostrándose indeciso por dar un paso y alejarse de aquel balcón, notando sus cabellos meciéndose por el aire que azotaba contra él y su espalda únicamente cubierta por la venda. Hubiera caminado, tocado aquel rostro con las yemas de sus dedos, intentando discernir si aquello era real, u otra alucinación. El movimiento de la falda, cuando la mujer comenzó a caminar, rozando sus piernas, llegó completamente a los oídos del muchacho, que jadeó descubriendo que era real, que aquella mujer estaba compartiendo la misma sala que él, caminando hacia su posición. Reculó, notando la baranda detrás de su cuerpo, reteniéndolo en aquel lugar, sin escapatoria alguna. Tragó saliva, cuando vio como la mano de aquella mujer, la derecha, se alzaba lentamente, con duda persistente en sus movimientos, intentando aclarar si tocarlo o si no. Parecía confusa como él. Como si intentara comprobar si él mismo era una alucinación o no. Tomando una bocanada de aire, aquella mujer de mediana edad, deslizó su mano, pasándola por la mejilla del chico, haciendo que Naruto cerrara los ojos, disfrutando de la calidez de aquel simple e inocente roce sobre su rostro. Eres tan parecido a él. Cuando era más joven abrió los ojos ante el susurro de la mujer, viendo cómo en sus ojos, brillaba la alegría, la añoranza, mientras lo acariciaba. Percibió en los labios de la misma, una leve contracción que había dado forma a una escasa sonrisa, pequeña, casi imperceptible a menos que la tuviera enfrente. Sois casi como dos gotas de agua. Aunque él, tienes unos ojos más claros, menos tormentosos. Los tuyos se asemejan a una tormenta, un mar embravecido. Incluso parecen soltar chispas, como si hubieran sido formados por los mismos truenos. Ser hijo del dios del trueno, te daría características semejantes. Apretó los labios, moviendo la mano izquierda, tomando la muñeca de la derecha de la mujer, deteniendo completamente cualquier otro movimiento por parte de esta. Frunció el ceño, mostrando sus ojos completamente, dejando ver la confusión en los mismos. Pero en ningún momento, aquella señora mostró temor o pánico ante aquel brusco movimiento de su parte. Se mantuvo quieta, mirándole calmadamente, con aquella pequeña sonrisa aún en su rostro. ¿Cómo lo sabe?
Dudoso, su voz apenas salió de su boca, notando la pastosa. Bueno, es normal que conozca a mi propio hijo, joven como si fueran campanillas. La risa de la mujer azotó con fuerza los oídos de Naruto, junto a aquellas palabras, haciendo que soltara la muñeca de la misma, dejando por completo libre el brazo de la misma. Lentamente, la sonrisa en aquel rostro calmado, alegre, se había ensanchado completamente, dejando ya a la vista unos dientes perfectos a los ojos del hijo de Thor. Este hubiera intentado recular, alejarse unos pasos de la mujer. Pero si lo hubiera hecho, habría caído desde aquel balcón hacia el suelo. Y no quedaría nada de él. Ustedes. Tu abuela cortó la mujer, tranquilamente, viendo las emociones brillando en los ojos de su nieto, como pasaban de la alegría, la confusión, al odio y la rabia. Se percató de cómo el chico apretaba la mano fuertemente, intentando seguramente, no lanzarse en reproches contra ella. Mi nombre es Frida, reina de Asgard, madre de Thor, quien es tu padre, declaró, colocando ambas manos sobre los hombros de Naruto, obligándolo a mirarla lentamente. Brillaban. Pudo ver cómo se cristalizaban y, una pequeña lágrima, escurría por sus mejillas, de rabia, dolor seguramente. Es un placer conocerte al fin, cara a cara, nieto mío. Creí nunca poder hacerlo. 3. Y yo, cerró la boca fuertemente, notando como un hormigueo pasaba por su mandíbula inferior, recorriéndola lentamente, procesando las palabras dadas por su abuela, intentando calmar la ira que había aparecido. Nada más fue nombrada como su pariente. Un pariente que no había estado en su niñez, así como su abuelo, su padre. Rechinó los dientes levemente, molesto, calmando con el paso de los segundos, aquella ciega rabia burbujeante. Te daré tiempo para que lo proceses, aseguró ella, con una sonrisa, dando una última caricia al muchacho, intentando luego marcharse, dando la espalda a su nieto. El chico necesitaba pensar, procesar la información que le había dado. Había visto una enorme rabia, no dirigida hacia ella, pero sí hacia su padre. Y era comprensible. Durante 17 años terrestres, Thor no había vuelto a Midgard debido al Witherst, el cual estuvo destruido completamente y el que impedía que el dios bajara a la tierra. Y la negativa del mismo Odín a que su hijo no tuviera una relación con una terrestre, habían complicado más las cosas entre ellos y las acciones de Thor en la tierra. Todo ello, dio como consecuencia que su nieto, aquel pequeño, pasará los años sin su padre, sin su familia completa. No conocía a la joven Hane, pero Naruto era de su sangre, hijo de Thor, probablemente el príncipe de Asgard, título no otorgado a él en mucho tiempo. Frigga intentó marcharse de la habitación, pero algo la retuvo. Sintió un tirón en su brazo izquierdo, como algo la agarraba con fuerza ligera. Parpadeó, girando la cabeza hacia atrás, viendo el brazo extendido de Naruto, reteniéndola allí con la presión de su agarre. El muchacho tiró de la mujer, moviendo el brazo derecho, envolviendo a la reina de Asgard en un abrazo silencioso. Ambos se quedaron de pie en el balcón. Con el nieto abrazando a su abuela, enterrando su rostro en el hombro de la mujer, soltando algunas lágrimas, sollozando. 6. La reina movió sus brazos, apretando a su nieto contra ella, dejándole que se desahogara, que llorara todo lo que tuviera que llorar. Sabía que todo aquello, debía de ser demasiado doloroso para él. Quería apoyarlo. Pasaron varios minutos en aquella posición, la abuela abrazando al nieto, mientras el mismo nieto, abrazaba a su abuela con fuerza, como si al bajar los brazos y soltándola del férreo abrazo, fuera a desaparecer, siendo una mera ilusión de su mente, en busca de afecto. Retiró su rostro, viendo que la tela sobre el hombro de su abuela, había quedado oscurecida, mojada por las lágrimas. Movió la mano, limpiando con el dorso de la misma, los restos de lágrimas que quedaban en sus ojos, amenazando con caer nuevamente. Sonriendo, Frigga alzó su mano izquierda, retirando un par de mechones desordenados de su nieto, dejando los ojos libres. Y yo, lo siento, murmuró, bajito, el chico, bajando el rostro por la vergüenza, sacando una leve risa de la mujer frente a él, enseñando los dientes al completo. Es solo que, tranquilo, mi pequeño, interrumpió la mujer, colocando algunos cabellos del muchacho detrás de su oreja. Tenía el cabello largo, hasta los hombros. Deberían de arreglárselo un poco, una vez estuviera recuperado de sus lesiones. Descansa, pequeño. Jotunheim, hielo puro, se mostraba por toda aquella fortaleza, como si hubiera sido congelado completamente, mostrándose azul, cristalino, frío. Aquella fortaleza, era Utgard, la principal ciudad de Jotunheim, el reino de los gigantes de hielo, eternos enemigos de los Sir, los dioses de Asgard, y de los humanos.
reino, gobernado por el soberano de los gigantes de hielo, Laufey, quien estaba sentado sobre aquel inmenso trono de hielo, tallado en la pared, con el puño derecho bajo su rostro, sujetándolo, notando sus nudillos contra la mejilla. 2. No lo había mostrado durante los 17 años que había estado allí encerrado, tras su derrota a manos de su hijo, Loki, quien lo traicionó, impidiéndole lograr la muerte del viejo Odín, a quien había podido matar. Sentía rabia por ello mismo y, a pesar de que hubiera preferido reiniciar la guerra entre ambos bandos, prefirió quedarse encerrado, fingiendo haber muerto por la mano de aquel asgardiano de ropajes verdes y dorados, siempre mostrando aquella sonrisa petulante. Lord Laufey, ojos rojos como la misma sangre, se desplazaron por la sala de hielo, mirando a uno de sus tantos soldados, grande, poderoso, con aquella piel grisácea, como si hubiera sido hecho con la nube de tormenta que hubiera en el cielo. Ha aparecido el hijo de Thor. Abrió sus ojos, mostrando sorpresa en un rostro azulado, normalmente serio. Deslizó sus labios, formando una grotesca sonrisa, dejando a la vista unos oscuros dientes. Distinto a su subordinado, Laufey, rey de los gigantes de hielo de Jotunheim, era de piel azul oscura, asemejándose al hielo oscuro, con arrugas recorriendo su rostro, convirtiéndolo en un ser sacado de las fantasías. Era alto, poderoso, capaz de manipular el hielo con un solo pensamiento y había sido el único, de momento, en poder haber herido al gran Odín, el padre de todos. Le arrebató su ojo derecho, usando una maza gigante de hielo. De entre los gigantes de hielo, el rey era el más poderoso y feroz, guardando rencor a sus enemigos, los Sir de Asgard, aquellos con los que había firmado la paz, para iniciar una siguiente guerra, en la que fue traicionado por su hijo, por lo que uno sentía rabia hacia Odín, más que la que sintió cuando se enfrentaron, en aquellas eternas guerras, siempre peleando entre ellos, con las ganas, el uno al otro, de destriparse con un movimiento. Y esa rabia, oscura, que lo había alzado nuevamente, que lo había fortalecido durante aquellos 17 años terrestres, era debido a su único hijo, el próximo rey de Jotunheim. Odín se lo arrebató, convirtiéndolo en un perrito faldero de los asgardianos. Solo le producía asco, ganas de vomitar. Así que el pequeño Thor, ahora tiene un hijo, un nieto para ese viejo asqueroso. Se sentirá demasiado orgullosos de ello, entrenándolo ahora para ser el sucesor del mismo Thor, cuando este muera. Siseó el rey de Jotunheim, alzándose sobre sus subordinados, ganándose la mirada de todos los guardias. Muchos de ellos, casi el total, inclinaron sus cuerpos, sintiendo la enorme aura que comenzó a rodear a su rey, obligándolos a ceder. Era el más poderoso entre ellos, capaz de hacer lo que fuera por obtener aquello que quería. Y, lo único que se le había escapado a lo largo de los años, fue la muerte de Odín por sus propias manos. Era lo que más odiaba en aquel mundo y siempre se le escapó. Ahora, con la aparición de una tercera generación de reyes asgardianos, Laufey sentía más rabia aún bullendo en su interior, con fuerza, casi llegando a explotar. 2. Movió sus piernas, empezando a bajar desde su trono, sintiendo las miradas oscuras de sus soldados, todos ellos pendientes de las palabras que saldrían de los labios de su señor. No podemos dejar que esos perros asgardianos ocupen sus ciudades tranquilamente, como si nada les fuera a pasar, estando protegidos por sus soldados. Siseó el rey del hielo, llegando al último peldaño de la escalinata, mirando severamente al soldado que había hablado primero, moviendo sus ojos hacia los demás gigantes en la sala, viendo sus rostros estoicos, como si hubieran sido esculpidos en el mismo hielo. Mostraban ojos rojos como los suyos, pero siendo incluso más altos que el mismo Laufey. A pesar de que el mismo rey de Jotunheim era el más bajo de su pueblo, era el más poderoso de ellos. Creen que ahora, que he muerto, nada los lastimará, que podrán vivir sus largas vidas sin preocuparse por nada que no sea disfrutar de su pueblo. Pero se acabó. Rugió el gigante, alzando el brazo, obteniendo los rugidos de aprobación de sus mismos soldados, que comenzaron a levantarse, todos ellos emanando ira en sus ojos, brillando intensamente en un color rojo como la misma sangre. Declararemos la guerra contra ellos. Les llevaremos el invierno a sus puertas, arrebatándoles su largo e interminable verano, su felicidad. Jotunheim va a la guerra. Rugidos de aprobación se oyeron por las salas del castillo helado de Utgard, la ciudad principal, capital de Jotunheim. Por los pasillos, más gigantes se sumaron a los rugidos de sus compañeros, extendiendo la idea de la guerra contra Asgard nuevamente, con la que aprovecharían para eliminar completamente a la familia real. Tenían como principal objetivo, exterminar por completo a la progenie de Odín y, si podían derrocar al mismo rey de Asgard, lo harían felizmente.
Liu Fei sonrió sombríamente, dando pasos hacia atrás, comenzando a escalar los peldaños que llevaban a su trono, viéndolo allí, esculpido en el mismo hielo. Iría a la guerra contra Asgard, nuevamente, y Odín sabría que no estaba muerto. Gigantes de hielo, arrasarían completamente con Asgard. Naruto resopló, caminando por aquellos largos pasillos, llenos de pinturas, cubiertos por el mismo oro reluciente, brillando con la tenue luz de las antorchas. Había cambiado completamente su aspecto en un solo día. Empeñada, Frigga había logrado que cortara su cabello, dejándolo corto, desordenado, con puntas por todos lados en su flequillo, llegando a veces a cubrir con mechones levemente sus ojos eléctricos. Su ropa, antes de la tierra, como algunas doncellas de su abuela las llamaron, ahora eran una armadura simple, asgardiana, de color grisáceo, casi semejante a la que llevaba la misma Lady Sif, la mujer que seguía a la reina a todos lados, o más bien a él. Solo con mover un poco la cabeza, podría ver a la mujer de cabello oscuro a unos pasos detrás de él, caminando sin decir nada, con sus ojos puestos en él. Llevaba todo el rato su escudo y espada, con la armadura puesta sobre su cuerpo, como si fuera a entrar en batalla en cualquier momento. Llevaba 24 horas allí, y ya parecía un soldado asgardiano, pero sin capa. Había dejado claro que no quería capa, muy al contrario que su padre, quien la llevaba todo el rato, como si fuera esencial para alguien. Ridículo 8. Removió el brazalete de su brazo derecho, soltando un chasquido con la lengua. Le había costado ponerse aquello y el peto fue colocado por la misma mujer que lo seguía por aquellos pasillos, mientras buscaba a su abuela, para poder hablar con ella y conocer a su abuelo, si es que era posible. Detuvo sus pasos, viendo a un hombre seguido de un par de soldados, llevando una armadura dorada, con una capa roja rozando el suelo con cada paso que daba, pesado, resonando por aquel pasillo. Un parche de oro cubría su ojo derecho, ocultando la cuenca vacía que obtuvo de la batalla contra aquel gigante de hielo, que ahora estaba muerto, eliminado completamente del mundo. Llevaba el pelo hacia atrás, blanco como la misma nieve, con una espesa barba en su rostro viejo, arrugado. Pero, cuando Naruto movió sus ojos y conectó con el único en el rostro de aquel hombre, sintió un tirón hacia abajo, notando la abrumadora aura del mismo. Sudó levemente, notando una gota escurriendo por su sien, resbalando. El aire le faltaba, sentía la escasez de oxígeno en sus pulmones. Jadeó entre dientes, sintiendo como su cuerpo era mandado al suelo, a pesar de que quería seguir de pie, mirar a la cara a aquel hombre envuelto en una armadura dorada. Lord Odin, la voz de Sif llegó a los oídos del chico, que abrió los ojos de la sorpresa, intentando volver a mirar al rey de Asgard, su abuelo, que estaba a unos pasos de él, casi sin mirarla. Lady Sif, lentamente, Odin cayó, mirando al rubio que sudaba, apretando los dientes, marcando sus venas por el esfuerzo de mantenerse en pie. ¿Quién es este, Lady Sif? Preguntó el rey, moviendo aquel ojo claro hacia la mujer. Los guardias se habían detenido detrás de su rey, esperando a que él volviera a caminar. Bueno mi señor, intentó hablar Sif, no encontrando las palabras, apartando la mirada varias veces, no queriendo ver a su señor directamente. No era su misión entrometerse entre la familia de Thor contando quién era el muchacho. Esposo caminando calmadamente, dejando que los bajos de su vestido rozaran el suelo frío, apareció la reina Frigga, mostrando aquella luminosa sonrisa en su rostro, siendo seguida, al contrario que el rey, por un par de doncellas, todas ellas mostrando bellos vestidos ribeteados con oro. Piel tersa quedaba a la vista de los hombros y, si no hubieran sido asgardianos, seguramente hubieran dicho alguna grosería como halago. Incluso Naruto, educado por su madre tan perfectamente para respetar a las mujeres, sintió la necesidad de decir algo al ver a unas mujeres bellas frente a sus ojos. Veo que los has encontrado, antes que yo. El hombre de cabellera blanca, frunció levemente el ceño, moviendo su ojo, colocándolo sobre su mujer. Este joven, no es asgardiano. No soporta mi aura, como los demás. ¿Quién es, esposa mía? En aquellas palabras, al misma Frigga notó la rabia contenida, oculta en la calma usada por el hombre para velarla completamente, impidiendo que Sif, los guardias y el mismo Naruto, pudieran ver cómo el rey se sentía. Frigga sonrió, tomando el brazo izquierdo de su esposo, entrelazando su brazo con el del hombre, quedando colgada del mismo, poniéndose de puntillas, colocando un casto beso en la mejilla del padre de todos, haciéndole borrar brevemente el ceño fruncido en aquel rostro que había visto miles de años pasar. No es asgardiano, aún lo último, salió apenas en un susurro, no llegando a los oídos del hombre a su lado, viendo cómo se acentuaba su rostro, formando arrugas en aquel severo rostro.
Pero, aún así, esposo mío, lleva la sangre de uno de los asgardianos más cercanos a ti. Odín soltó un gruñido, mirando severamente a Naruto, escaneándolo con su ojo libre, ensanchando el mismo, cuando vio completamente el rostro de aquel joven con armadura. Era exactamente igual a su hijo, como una gota de agua, solo que más joven, con rasgos ligeramente más salvajes, menos de guerrero. La risa suave, leve de Frida, se dejó oír por los pasillos del castillo dorado, disfrutando de las pocas palabras que escapaban de la garganta del rey, descubriendo a quien tenía delante, inclinado por su aura. Exactamente. Te presento a Naruto Foster, hijo de Thor, nuestro nieto, querido Odin II. Dato. Sé que Lao Zei está muerto y que los gigantes de hielo dejan de tener importancia. Pero bueno, he decidido renacerlos, traerlos para una intensa batalla en Asgard entre Naruto y el rey Lao Zei. Espero no os moleste y que os haya gustado el capítulo.